Muy buenas tardes, miembros de la dignísima Asociación de Historia de la Medicina y Parques Conmemorativos. Os saluda el doctor Antonio Limay, presidente de la asociación. Estamos junto con Juan Medina, nuestro tesorero, gran amigo, gran colaborador de esta asociación que está logrando sus méritos, sus logros. Dentro de ellos, por supuesto, está hacer que cada penúltimo martes de cada mes hagamos nuestras sesiones de incorporaciones. Y eso va a ocurrir a lo largo del año, cada penúltimo martes de cada mes. Y en esta oportunidad ha tocado el día de hoy, 18 de febrero, hacer la incorporación de 3 destacados, prestigiosos y distinguidos médicos que nos van a deleitar con su presentación, que esperemos sea de su agrado. La siguiente semana está programada la sesión de conferencias el día 25, la tradicional, la que hacen los médicos que son asociados plenos, hacen, hacen sus conferencias los últimos martes. Y esto lo hacemos presencial y virtual. Lo hacemos presencial desde las instalaciones del Colegio Médico de la calle 28 de julio. En esta oportunidad, las incorporaciones son virtuales. No hay incorporaciones presenciales, salvo algunos fechas especiales que nosotros podemos tener en cuenta. En ese sentido, vamos a dar pase ya para empezar, porque ya son las 6 de la tarde y estas ponencias, estas incorporaciones van a ser fabulosas. Desde ya les digo que van a ser gratamente fabulosas para ustedes que son amantes de la historia. Adelante, Juan, para que dé la presentación del primer incorporado. Buenas tardes, doctor Limay. Buenas tardes también a todos los asistentes a este nuevo evento de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. En esta oportunidad vamos a tener las ponencias a cargo de distinguidos médicos, quienes pues van a brindarnos sus ponencias. Se encuentra en sala el doctor César Ramírez. Quería consultar si por favor tuviera sus diapositivas para poder presentarlas mientras leo brevemente su currículum y hago la presentación de su ponencia. Perfecto, doctor. Buenas tardes. Gusto saludarlos. Bien, doctor Ramírez, muchas gracias. Entonces, a continuación vamos a dar pues lectura a la hoja de vida del doctor César Augusto Ramírez Cotrina, quien es médico cirujano y especialista en radiología, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Tiene experiencia en gestión de salud, habiendo ocupado cargos en la DISA Ancash y en la Sociedad Peruana de Radiología. Es docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ha participado en investigaciones sobre fasciolosis, trasplante renal y enfermedades pulmonares. Ha sido también editor de la revista de la Sociedad Peruana de Radiología y ha publicado diversos artículos en su especialidad. También ha sido ponente y organizador de eventos científicos en radiología. El doctor César Ramírez nos brindará el día de hoy una ponencia sumamente interesante, el rito del San Pedro de Chavín de Huántar. Doctor César Ramírez, por favor, si puede presentar sus ponencias. Perfecto, Perfecto. muchas gracias. Buenas Bien. tardes De a todos repente se le ustedes. da una ampliación en la parte. ¿Ahí se ve? Perfecto, doctor. Bien. Perfecto. Adelante, doctor Ramírez. Gracias. Muchas gracias. Voy a poner mi puntero láser. Bueno, muchísimas gracias por aceptarme a la incorporación, doctor Limay, doctor Medina y distinguidos miembros de esta prestigiosa asociación. Eh, Voy a tener en estos minutos ¿verdad? Bien cortos para un tema tan apasionante y tan importante para la historia de la medicina, como alguna vez lo
mencionaron, distinguido doctor Fernando Cabieses, y en su momento el doctor Pedro Valls, y otros grandes estudiosos de la medicina, de la historia peruana, ¿no? Eh, Vamos a hablar sobre el centro ceremonial de Chavín, pero básicamente el rito del San Pedro como un protoinicio del curanderismo y por extensión de la medicina tradicional. Esta es nuestra agenda. Tenemos primero hacer una breve descripción de nuestro sitio arqueológico de Chavín de Huántar, descripción de los dioses del Olimpo chavino, la planta de San Pedro, hablar algo de la farmacología. Luego nos vamos a hacer una descripción de la plaza circular hundida, lugar del inicio del rito, y luego para enfocarnos básicamente en lo que es el rito del San Pedro, y al final hablar algo sobre el portador o el señor del San Pedro, que es la expresión más antigua de un sacerdote, un chamán o por extensión un médico, ¿no? Pues ya había curaciones en ese entonces. Esto es Chavín de Huántar, esta es una foto aérea, ¿no? A este lado está el norte, ¿no? Hacia el norte, acá está el sur, esto es el oeste, está la cordillera de los Andes, acá a la espalda está Huaraz, ¿no? Este es el gran nevado Huanzán, uno de los apus grandes de esa región. Este es el cañón del río Huachexa, ¿no? Huachexa, que viene de la palabra huachaj, ¿no? De parir, ¿no? Porque por acá, en forma abrupta, por extensión, dicen los lugareños, abortar, nace un riachuelo que luego se convierte en un gran río que cae con un plano inclinado a una gran velocidad, ¿no? Y desemboca a este nivel, en la parte baja donde están acá los eucaliptos, viene otro río que se llama el río Mosna, entre ambos, ¿no? El Tincuy, que es una palabra mágica quechua de unión, ¿no? De unión. Y el otro apu está acá, el Cerro Xayapa, ¿no? El cerro viejo que se va cayendo, y ya hace 2 años se cayó una gran parte, ahora solamente ha quedado este brazo. Y hacia arriba el Pogo, ¿no? El fructífero, de muchas leyendas que hablan del entorno, además del gran centro ceremonial que está a este nivel, ¿no? Acá está la carretera antigua, ahora pasa al frente, ¿no? Y este es el gran centro ceremonial que justo está en la unión de dos grandes ríos, ¿no? El Huachexa y el Mosna. Dice la leyenda que este es el río beligerante, belicoso, ¿no? Juvenil, mientras que el otro es el río manso, el sabio, ¿no? Y ambos se encuentran en este lugar mágico que se llama Tinco y conforman una gran planicie de 18 hectáreas, donde los antiguos chilenos, ¿no? Construyeron el centro central Chavín de Huántar, ¿no? Mami, Entonces, escucha la César. vista. Entonces, acá estamos viendo, esta es una vista panorámica ya actual, ¿no? De estos últimos años, del centro ceremonial, ¿no? Con esta gran extensión. Y esto es lo que Cieza de León y los españoles vieron, ¿no? Porque en esa época, cuando llegaron los españoles, todo esto estaba cubierto, ¿no? Y quedaba solo este frente que le impresionó como un castillo. Por eso es que siempre es conocido como el Castillo de Chavín, ¿no? Durante muchos años esto estuvo enteramente cubierto. Y una cosa curiosa, en todo este sector cubierto siempre había la planta del San Pedro, siempre, ¿no? Con sus flores blancas, hermosas, ¿no? Siempre estaba alrededor. Tello llegó en 1919, ¿no? Un colega, un médico extraordinario, nació en Huarochirí, que fue a hacer su maestría en arqueología a Harvard en Estados Unidos, y luego vino y empezó a trabajar. Y, y hay en la historia de la medicina, esa gran expedición que hizo en 1919, llevando a muchos estudios, entre ellos al maestro Pedro Valls, que es el padre de la anatomía patológica de Loaiza, y entre otros investigadores fueron con un buque, esa vez a vapor, hasta Guarmey, Chimbote,
y luego a lomo de bestia fueron hasta Chavín, Recuay, Chavín, y más profundo, ¿no? Haciendo una gran investigación. Y en Chavín encontró esto que a él le llamó extraordinariamente la atención, ¿no? ¿No? Un gran centro ceremonial y al ver las imágenes, las serpientes, los jaguares, los cóndores, ¿no? Que dice que es una ave arpía, etcétera, dijo, no, Chavín, el hombre peruano procede de la Amazonía, porque acá cruzando estos cerros, ¿no? Está ya Monzón, Tingo María y la selva, ¿no? Incluso hay una leyenda que en esta zona habitaba la gran Mama Raiguana, ¿no? La madre primigenia, ¿no? Que por azares del destino perdió a su hijo y dio una maldición y se fue llorando por la ribera del Mosna, el Puchca, afluente del Alto Marañón, para llegar a Tingo María y convertirse en la Bella Durmiente, ¿no? Son leyendas que han quedado ahí en la cultura de nuestro pueblo. Pero bueno, estuvo Tello ahí el 19 y luego volvió antes del aluvión, el 45, hubo un gran alud que vino por esta cordillera y cubrió completamente toda la estructura, ¿no? Quedando algunas partes nada más, pero lo cubrió, no lo destruyó felizmente. Después de esos años, muchos arqueólogos han realizado extraordinarios trabajos, ¿no? Y para nosotros es importante que fue una persona, un chavino al que conocimos, don Marino González, el que hizo toda la limpieza de esta estructura, ¿no? Quedando hasta el año 70, los 80, donde John Rick de la Universidad de Stanford empezaron a hacer un trabajo desde los fines de los 80, 90 hasta la fecha, ¿no? Trabajo que lo hace cada 6 meses, generalmente en verano, o sea, de mes de abril hasta agosto, ¿no? Porque esta época son de fuertes lluvias. Entonces, los últimos trabajos de John Rick nos han dado muchas luces sobre la construcción, etcétera, y hay muchas investigaciones. Pero un detalle que se dio cuenta don Marino González fue que, y me lo contó personalmente, de que el San Pedro pues era una mala planta acá, entre comillas una mala planta, y lo sacaban y volvía y salía por todos lados. Hasta que en 1972 se descubrió la plaza circular y ahí encontraron al portador del San Pedro, ¿no? Ahora les voy a mostrar una gran imagen del portador del San Pedro. Dijeron, no, no hay que destruirlo, el San Pedro es parte de esta estructura, ¿no? Y fue extraordinario eso, ¿no? Este es el esquema, ¿no? La distribución arquitectónica de Chavín de Huántar. Acá está el río Mosna que les he mencionado, a este lado el río Huachexa, y esta es la estructura de la gran plaza cuadrada en la parte inferior adyacente al Mosna, ¿no? Una plaza grande, ¿no? Amplia, probablemente para los peregrinos, pero recuerden, Chavín fue un centro ceremonial de mucha importancia en el horizonte temprano, ¿no? Fue un culto que abarcó 800 años, ¿no? 800 años en el periodo temprano de nuestra arqueología, ¿no? Y esta zona es la llamada el castillo, el templo viejo, ¿no? Y acá hacia la parte superior, donde está el templo de Lanzón, mal llamado Lanzón, porque en realidad es la Hatunhuanca, ¿no? Hatunhuanca. Lanzón le pusieron los españoles porque tenía una punta de una lanza, ¿no? En realidad es la Hatunhuanca. Y en la parte baja, bajando unas escaleras, está la plaza circular hundida, profunda, donde está el gran portador del San Pedro, el chamán, o quizás el vestigio más antiguo de un médico de la América precolombina. ¿Mm? Y ese es otro esquema donde nos está mostrando la plaza circular con la galería de ofrendas, las galerías de las caracolas que fueron encontradas también por el doctor Lumbreras. Se encontró algo de 20, 25
espóndilos, esos pututos grandes que ahora también lo tocan en las fiestas, por ejemplo, del Coilurriti, tiene un sonido profundo, y estos vienen del norte, ¿no? Entre el límite de aguas verdes con Manta, Ecuador, ¿no? Y son típicamente, se ven cuando hay el fenómeno del Niño, cuando las aguas del mar, del Océano Pacífico, en vez de recibir las aguas frías de la corriente de Humboldt, permanecen calientes y esto empieza. Entonces son signos de que ellos conocían muy bien, y como lo vamos a ver más adelante, el rito del San Pedro estaba ligado también a los cambios climáticos, porque los sacerdotes leían los cielos chavinos para ver el futuro de lo que podía suceder básicamente en relación con la agricultura. Y de acá se subía a la gran galería del Lanzón o de la Jatunhuanca, ¿no? Bueno, la planta San Pedro es... San Pedro se dice porque como el apóstol San Pedro tenía las llaves del cielo, ¿no? Esta planta también tiene las llaves del intelecto, ¿no? Del cielo, ¿no? Aquellos que han consumido esta planta es como si volasen, ¿no? Se exacerban los sentidos, dice el doctor Fernando Cabieses, ¿no? También se llama San Pedrito, Guachuma, Remedio, Simorra, Huando, Cardosanto, Paja, Palo. En Chavín le llamamos Tsuná, el sagrado Tsuná. En Ecuador, Gigantón, Abacoya, San Pedrillo, Achuma en Tupe, ¿no? Y en realidad en toda América Latina se encuentra esta planta. Y hay dos especies, básicamente, hay 5 especies, pero las más conocidas son este Trichoserius pachanoi, que se ve mucho en Cuenca, en Ecuador, y el Trichoserius peruvianus o el San Pedro macho, que es autóctono de la sierra peruana, y básicamente crece entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, un cuadrito acá entre el Trichoserius pachanoi y el Trichoserius peruvianus, ¿no? Popularmente denominado el San Pedro hembra, mientras que el otro es el San Pedro macho, ¿no? Esta es una especie domesticada, y lo que vemos en los jardines. Esta es una especie silvestre, perdón, y esta tiene mescalina, igual, esta en mayor concentración, pero además tiene otros productos que lo vamos a ver, ¿no? Farmacología, contiene diversos alcaloides. Muchos dicen solo tiene mescalina, es falso, solamente tiene un 2% de la mescalina. Recuerden que la mescalina fue descubierto en el peyote, ¿no? Por eso le ponen de mescalina, ¿no? La tiramina, el TMPE, la metiramina, metoxiteramina, ordenina, analonina, tricocerina, todo esto y está bien estudiado. Entonces, esta mescalina tiene una fórmula idéntica a la noradrenalina, ¿no? Una vez asimilada por vía oral, la mescalina actúa sobre los sistemas noradrenérgicos, modificando o reemplazando algunos de los intermediarios químicos. Su acción farmacológica se presenta en 2 fases. La primera, que dura aproximadamente 1 hora y se define como un periodo de latencia con síntomas premonitorios. Hay laxitud, somnolencia, sensación de calor o frío, mientras que la segunda fase, las alteraciones mentales son más profundas. Hay la senestesia, ¿no? Esa posibilidad de volar, ¿no? Agudización de los sentidos, variadas sinestesias, ¿no? Escuchan que el trueno habla, ¿no? Que el viento llora, y el despliegue del pensamiento a través de las imágenes simbólicas. Y entonces los dioses del Olimpo chavino son varios, y en cada una de estos dioses está impregnado algún símbolo del San Pedro. Por ejemplo, la Jatunhuanca, ¿no? Que era la parte final de este gran rito del San Pedro, ¿no? El visitante o el que venía de Paracas o de Manta, del sur de Tiahuanaco, de Cuenca, ¿no? Caminando, imagínense, en aquellos tiempos, ¿no? Durante meses, ¿no? Pasando de la costa árida a la sierra, con muchos peligros, y por fin llegaban a Chavil. ¿Para qué? Para que el oráculo les
diga su destino, o aquellos pacientes que sufrían algunas enfermedades psiquiátricas venían a curarse, ¿no? Entonces, el punto importante final era el templo de Lanzón. Y paralelamente se han descubierto en el piso de la estructura que les hemos comentado una serie de canales hidráulicos. Aparentemente habían canalizado, el río Huachexa, de manera tal que en el trance de haber bebido esta sustancia de la mescalina, que es noradrenérgica, escuchaba el sonido profundo, ¿no? Intenso, que simulaba el rugido del jaguar, ¿no? Con eso exacerbaba el, las, las sinestesias, ¿no? Y el oráculo era más profundo, digamos, ¿no? Eso es el lanzón, que tiene características de una mano hacia adelante como bienvenida y la otra hacia la parte posterior. Esta es la estela de Chavín, ¿no? La estela Raimondi. Raimondi la descubrió en 1871, la mandó a llevar a Lima. Ahora está en el Museo de Pueblo Libre, pero pronto esperamos que retorne a nuestro gran museo que tenemos en Chavín, construido por los japoneses. Y acá vemos al dios, ¿no? Chavino, con los dos báculos. Y estos no son báculos cualquiera, son también San Pedro, ¿no? San Pedro, ¿no? Nuestro libro sagrado, el obelisco Tello, ¿no? Esto es una estructura donde está impregnado todo el conocimiento de ese entonces, de los ritos, ¿no? Un arqueólogo, el doctor Nalbarte, que ha intentado descifrar y descubre algunos elementos de una ideografía, de una escritura muy básica, donde en el futuro podremos, si alguien lo descifra, tendremos algunas noticias importantes del principio de nuestra civilización, ¿no? Y entonces la plaza circular, hundida, enlosada con piedras amarillas, es un espacio sagrado ubicado en el centro de una plataforma cuadrada, más o menos a 2,10 metros de profundidad, tiene 21 metros de diámetro y está dividida en dos mitades, una occidental pegada a la plataforma central y la otra oriental. El muro occidental estuvo cubierto por dos series continuas, una encima de otra, de lápidas grabadas, las de abajo de unos 30 centímetros de alto por 60 de ancho, con imágenes muy realistas de felinos vistos de perfil, y la de arriba, alrededor de 60 centímetros de lado, con personajes organizados en una suerte de procesión, en la que aparecen unos trompeteros o tocadores de pututos, una caracola marina con sonido profundo, y un portador de una rama del cactus San Pedro y otros danzantes. Perdón. Y esta es la plaza circular, ¿no? Esta plaza circular. Estos vestigios de estas construcciones más toscas y groseras son de una segunda invasión, ya 500 años después de Cristo, de la cultura Recuay, ¿no? Pero el fondo es acá en la parte inferior. Entonces, en estas lápidas están escritas, un gran rito, como lo vamos a mencionar. Todos, músicos y danzantes y felinos, avanzan hacia el centro, siendo la misma dirección que la sombra del obelisco, que mencionan que se disponía al centro, por las mañanas a lo largo del año. El solsticio de invierno del 21 y 24 de junio, cuando va a empezar el año agrícola, la sombra apunta hacia el sudoeste y camina al centro, donde se encontraría el obelisco. Esta plaza circular fue descubierta por Guillermo Lumbreras en 1972 y se constituyó en uno de los grandes descubrimientos del siglo XX en la arqueología peruana. Ahí tenemos un fragmento de esta plaza, como fue descubierta, ¿no? La disposición de los diferentes personajes perennizados en las lápidas
representan un rito muy importante, un acto litúrgico de la religión chavín, que dominó el pensamiento cultural por más de 800 años. Al respecto, aún quedan ancestrales costumbres que han sobrevivido en el tiempo, según nos cuenta el doctor Lumbreras. Cuando observa los personajes de la plaza circular, no puede dejar de asociar a los peregrinos del actual Coilurriti en Ausangate, que al sonido de los pututeros acuden en largas filas a venerar la imagen de Cristo en las faldas de este cerro Ausangate. Y entonces en la plaza circular se encuentran divinidades antropomorfas que representan la narración de un mito, la acción originaria de héroes, civilizadores o ancestros míticos, un modelo de los rituales que los sacerdotes celebraban en el tiempo de la Hatun Huanca. Burger, un arqueólogo norteamericano, menciona: la procesión plasmada en las paredes de la plaza era la representación de un suceso mítico que sirvió como modelo para los rituales que se conducían en Chavín de Huántar. Y acá están, ¿no? Ya borrados por el tiempo, se ven a estos sacerdotes pututeros, ¿no? tocando los pututos y con sus tocados, y acompañan otros personajes mitológicos, ¿no? Y acompañan al Señor del San Pedro. Este es el Señor del San Pedro que se encontró felizmente casi en un 90% conservado en su totalidad, ¿no? Entonces, por medio de la energía etnográfica es posible caracterizar a estos especialistas religiosos y reconocer la función específica que desempeñaron. El curanderismo del norte del Perú se fundamenta en el uso del San Pedro. Se considera que este cactus contiene un poder o virtud, que es una planta maestra que propicia el contacto con las divinidades, espíritus de la naturaleza y de los antepasados. Tú también y está para cuando yo entré, ¿ya? Al curandero como tal requiere de varios años de aprendizaje junto a un maestro experimentado. Consecuentemente, los portadores de San Pedro pueden caracterizarse a través del paralelo etnográfico como especialistas en el uso de esta planta de poder, aunque insertos en un contexto social muy diferente al de los actuales curanderos. El dominio del San Pedro define entonces un tipo de sacerdote, maestro curandero o un médico ancestral, característicos del culto de Chavín. Y acá les presento al Señor del San Pedro. Esta es la lápida que encontraron casi intacta, y al hacer las excavaciones de la misma plaza circular, junto a los restos de la cultura recuay, se encontró otro fragmento, ¿no? Solamente este pedazo, de manera tal que eran dos portadores de San Pedro que dirigían al grupo de los sacerdotes pututeros y otros personajes mitológicos avanzando hacia adelante, ¿no? Subiendo las escaleras hacia la gran Hatun Huanca para que el oráculo nos diga nuestro destino. Este señor, el señor o portador de San Pedro tiene un ojo, una boca y una nariz de felino. Podría ser una máscara del sacerdote principal. Garras y alas de ave rapaz. Las manos han sido sustituidas por garras de 3 uñas. Cabellos de serpientes. Cabello trenzado que termina en cabezas de serpientes en el número mágico de Chavín, 7. Transformación en felino por la acción psicotrópica del cactus. La transformación del chamán en jaguar. El sentido de esta metáfora es que el curandero durante los estados especiales de conciencia es como el jaguar. No significa que éste ingenuamente crea transformarse en felino. Y ahí está, en una noche de luna, ¿no? Y el rito del San Pedro se realizaba por las noches, ¿no? Y en una noche de luna uno puede ver esta espectacular imagen. Y el oráculo. La función principal de Chavín de Huántar fue la del oráculo de gran extensión, al cual peregrinos de diversas regiones acudían para efectuar consultas sobre variadas cuestiones. Dice Lumbreras: la galería de Lanzón, el recinto más sagrado del templo, es reputado como la sala del oráculo, posiblemente un oráculo sonoro,
pues canales acústicos pasan por debajo de esta estructura. Si usted ingresa actualmente a uno de estos laberintos, el silencio es total. El silencio en estos ambientes es música, pero en ese entonces ellos sabían manejar muy bien los canales hidráulicos. Entonces, en trance, ¿no? Y con el sonido se acentuaban más las acciones farmacológicas de la mescalina. El funcionamiento de este oráculo debió representar una acción equivalente al diagnóstico o previsión de una segunda fase de la mesada, la actual que realizan los curanderos en el norte del Perú, aunque en un contexto social y con fines muy diferentes. Los sacerdotes que encabezaban ambas mitades y que influyen en la galería de Lanzón efectuaban las predicciones y diagnósticos en el estado superior de intelección propiciado por el San Pedro. Estos oráculos poseían una autoridad divina, pues los sacerdotes los revelaban transmutados en la divinidad principal de Chavín de Huántar. En Chavín de Huántar, el San Pedro fue utilizado por los sacerdotes del oráculo, directamente vinculados al poder político. Esto no debe extrañar si consideramos que, como acabamos de mencionar, que en tiempos inmediatamente posteriores a la conquista, el San Pedro era utilizado por los principales jefes y curacas, de lo cual se infiere que estuvo incorporado al poder político prehispánico y parcialmente vigente desde el siglo XVII. El uso del San Pedro durante el formativo trascendió los límites locales. Debe considerarse en el contexto del culto chavín, un movimiento religioso panandino dentro del cual Chavín de Huántar era el principal centro de peregrinación oracular. ¿Cuáles eran las funciones del oráculo? Primero, la observación astronómica, ¿no? Eran expertos en la medición de solsticios, equinoccios, el movimiento de las constelaciones y otros indicadores estelares, que permitió fijar el transcurso regular y cíclico del año solar, que representaba la base del calendario ceremonial que regían los albores de siembra, cosecha y demás actividades sociales y rituales. Transpórtense por un momento y olvidemos de nuestra civilización actual y transportémonos 3.500 años antes de Cristo. Recuerden que Chavín de Huántar es de la edad del Partenón de Atenas, ¿no? 500 años antes de Cristo, el Partenón, en la época de Pericles, estaba siendo construido. Igual en Chavín, en ese momento era el punto más importante del culto de Chavín. Entonces, en esos años, la agricultura era el sostén principal, fundamental, de manera tal que el conocer todos estos cambios astronómicos era fundamental y vital para la subsistencia. El pronóstico del tiempo, en particular la predicción de los años irregulares debido al fenómeno del Niño, cuya llegada se pudo conocer anticipadamente a partir de la correlación de indicadores climáticos. De acuerdo al expuesto, resulta muy probable que los fines del uso del San Pedro en Chavín de Huántar se vincularon a predicciones del calendario, como la observación astronómica y el pronóstico del tiempo. Bueno, y a manera de conclusiones, podemos mencionar que el espacio ceremonial del uso del San Pedro en Chavín de Huántar se estructura a partir de los principios presentes en la configuración espacial del templo de la Hatun Huanca, de dualidad simétrica y de la cuatripartición. Segundo, el tiempo ceremonial del uso del San Pedro en Chavín de Huántar estuvo condicionado por la acción farmacológica de la planta, tal como en la actualidad en tiempos coloniales y en tiempos prehispánicos en general. Duró unas 8 horas aproximadamente. Se caracterizó por la consecución de estados superiores de indirección. Esto permanece igual. Los maestros, los chamanes del norte, ¿no?, del Perú, hacen las mesadas en la noche, ¿no? Empiezan a beber el líquido a partir de las 8 de la noche, 8, 9, 10, donde entra la primera fase, y a partir de la medianoche empieza la segunda fase, que es la más potente. Siempre fue nocturno y de orientación lunar, y estuvo en relación con el calendario ceremonial. El modo de consumo del San Pedro en Chavín de Huántar fue a través de la preparación de una bebida, tal como es en la actualidad, ¿no?, en tiempos coloniales y en tiempos prehispánicos en general. Esta bebida representó un sacramento,
pues su ingestión colectiva facilitó la comunión de los sacerdotes con las divinidades o fuerzas de la naturaleza. El desarrollo de la acción ritual en el templo de la Hatun Huanca presentaba dos fases. La primera fase en la plaza circular. Los sacerdotes invocaban a las fuerzas de la naturaleza por medio del tañido de los pututos que guardaban en la galería de las caracolas y celebraran la bebida sacramental del San Pedro, probablemente con las botellas y cuencos de la galería de las ofrendas, tras lo cual aumentaba la agudeza de sus sentidos y comulgaban con la fuerza de la naturaleza. En la segunda fase, los sacerdotes, divididos en filas simétricas, marchaban desde la plaza circular hacia la pirámide central. Los jefes que encabezaban ambas mitades confluían en la galería de la Hatun Huanca y, transmutados en la divinidad principal, representadas en el monolito, efectuaban las predicciones del oráculo en el estado superior de intelección propiciado por el San Pedro. La función social del uso del San Pedro en Chavín de Huántar tuvo una gran relevancia. Fue utilizado por los sacerdotes del oráculo de la Hatun Huanca, directamente vinculados a la función política, en predicciones del calendario, observaciones astronómicas y pronósticos del tiempo que pueden definirse como ciencia. Y ahí tenemos un parangón entre dos grandes personajes de la historia, probablemente de la medicina, en el caso del portador del San No, Pedro, ahorita tiene que aparecer y hacer la comparación con Asclepio, ¿no? El dios griego de la medicina, Esculapio, ¿no? Para los romanos, y la vara con la serpiente. El parecido es notable, ¿no? Entonces, sería importante, distinguidos miembros de esta asociación, hacer los trámites a nivel del Colegio Médico del Perú para que esta lápida sea considerada como el más antiguo, nuestro ancestro más, repito la palabra, más antiguo del médico, ¿no? De la América precolombina. Muchísimas gracias y recordar siempre a ese gran maestro que fue el doctor Fernando Cabieses, que nos decía que el uso del San Pedro es muy antiguo, ¿no? Se encuentra representado en diversos objetos del arte desde muy temprano en el desarrollo de la civilización chavín, de la visión andina, perdón, en el templo de Chavín, en una zona que parece ser contemporánea al Partenón de Atenas. Hay un monumento que representa a un sacerdote con un inconfundible San Pedro en la mano. La cultura chavín que hizo este monumento data de 1800 a.C. y no hay razón para suponer que el sacerdote del monumento fue el descubridor del San Pedro, cuando en la cerámica de esta cultura aparece frecuentemente el cactus sagrado en estrecha relación con el culto del jaguar. Desde entonces el San Pedro está continuamente presente en el arte peruano prehispánico. Muchísimas gracias por su atención, agradecido por su aceptación como miembro en esta prestigiosa asociación. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Excelente exposición, doctor César Ramírez Cotrina. La verdad que estamos nosotros muy maravillados de nuestra cultura, de nuestros ancestros. Tenemos nosotros, el colegio médico sobre todo, o nosotros como asociación, porque ya estamos adscritos ya al colegio médico, tratar de colocarle un nombre a este primer médico. Así como mencionó a Asclepio, a Esculapio, nombres romanos, griegos, así también como los chinos han colocado a sus legendarios médicos, la cultura hindú, la cultura mesopotámica. ¿Por qué nosotros no podemos colocarle un nombre? Tratar de colocarle un nombre, no sé si será pues, un nombre quechua, un dialecto, tratar de unir y sacar un documento en conjunto y colocar el primer nombre oficial, digamos, por parte de la asociación de este portador, ¿no? Y que no solamente se llame portador, ¿no? Portador. Tiene que tener un nombre médico y eso es lo que tenemos nosotros que trabajar bastante. Muy bien, doctor César Ramírez Cotrina. Están abiertas las... Doctor Limay. Adelante, doctor Ciro Maguina. Maguina.
Bueno, he escuchado con mucha gratitud a mi paisano y amigo y mi colega en el Hospital Cayetano Heredia. Nos une un vínculo de años de amistad y coincidencia en el tiempo, la historia y la cultura. Me alegro que ahora se incorpore con un tema que lo he hecho de manera magistral, hay que decirlo, obviamente como cultor de la medicina y como conocedor del tema, ¿no? Y creo que lo que ha puesto al final coincido con el tema de la propuesta. Y yo recuerdo que mi padre, Teófilo Don Maguiña, Teófilo. escribió un libro sobre Chavín, la epopeya jamás contada, que está en Google a los que quieran leer. Parte de lo que el doctor ha señalado también, recordaba a mi padre que fue un autodidacta en el tema de la cultura de Chavín, y yo coincido con muchos los aspectos que César ha desarrollado, y también creo su aporte que lo ha hecho a nivel del campo de la salud, que es lo que interesa, ¿no? Y creo que yo recuerdo hace años un congreso internacional de farmacología, pusieron a este Hampi Camayo, esta foto última del San Pedro en un congreso internacional de farmacología, y recuerdo que Valdivia Ponce, el gran psiquiatra, en un libro Hampi Camayo puso también esta imagen que ha sido poco olvidada. Creo en eso tiene razón, doctor Ramírez, que hay que, el Colegio Médico y a través de la asociación, podemos impulsar esto como reivindicar nuestros valores históricos. Y, por ejemplo, muchos no saben que Julio C. Tello, que trabajó mucho en Chavín, en el sentido de que fue unos visionarios junto con Marino González, sus restos están acá en el Museo Antropológico, que nadie lo visita. Yo sugiero, doctor Limay, que algún día visitemos también como asociación en el Museo Antropológico, que está en reparación, a reivindicar a Tello, también otro personaje, un cholo peruano que aportó mucho fue médico y antropólogo, ¿no? Nada más, mi querido doctor Limay, y felicito nuevamente a César por sus aportes y contento que se incorpora a nuestra histórica asociación que está reivindicando, renovando valores. Nada más era mi pequeño comentario, y comparto muchas las premisas que don César Ramírez, mi paisano amigo y colega, lo ha hecho de manera brillante. Gracias, doctor Ciro Maguiña. Excelente. Muy amable. Muchas gracias, doctor Ciro Maguiña. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguien más quiere intervenir? Yo quisiera hacer algunas intervenciones, ya que el tiempo nos permite unos cuantos minutos más. ¿Cuál es la cultura después de Chavín, que es la heredera del uso del San Pedro? El San Pedro como uso en rituales continuó con otras culturas, se profundizó, derivó en algún tipo de, aparte del chamanismo, como un tratamiento analgésico, o anestésico, tiene una función anestésica el San Pedro. Las trepanaciones craneanas antes de realizarse también por otros médicos del antiguo Perú utilizaban previamente un cóctel de San Pedro para poder que este medicamento tenga algún efecto anestésico. ¿Qué dice el doctor César Ramírez al respecto? Bueno, el culto del San Pedro, que aparentemente inició en Chavín de Huántar, se propagó por todo el norte del Perú y gran parte de la Sierra del Perú. Recuerden ustedes las culturas que vinieron después de Chavín. Tiahuanaco es paralela, pero vinieron Mochica, los Chimús, Paracas. Incluso en Paracas, cuando uno va a las Islas Ballestas, nos muestran los guías ahí en el arenal, en las dunas, el candelabro, ¿no? Y eso no es el candelabro, es el San Pedro, ¿no? Entonces, fue perseguido. La época de la conquista, de la colonia, fue perseguido. Los curas mencionan, ¿no? Cobo, Sarmiento, etcétera, de que, y dicen, ¿no? Estos indios toman una bebida de ese cardo grande y se vuelven como locos, ¿no? Y empiezan a ver al demonio, por eso hay que extirparlos, ¿no? Los jesuitas que estuvieron en Chavín en 1650 hicieron mucho daño, destruyeron muchas cosas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, como es la maravilla de la memoria del pueblo, ¿no? Siguió vigente. Y usted se da una vuelta por acá de la parada y encuentra San Pedro. Y si va al norte, al mercado de Chiclayo, encuentra San Pedro. Hace unos años vivía un gran maestro, un curandero extraordinario, Eduardo,
¿no? El famoso Pablito ahí en Trujillo, donde acudían todos, ¿no? Tirios y troyanos, ¿no? A curarse, ¿no? Entonces, ahora, el San Pedro es una hermosa planta que tiene una flor blanca muy hermosa y con unos efluvios maravillosos, ¿no? Entonces, además de en realidad no es anestésico, no es anestésico. Para las trepanaciones craneales lo que se utilizaba era la coca o la chicha, pero el San Pedro no es anestésico. Lo que produce es igual que la noradrenalina, ¿no? Es noradrenérgico, entonces produce sí esos cambios sinestésicos, ¿no? Entonces, y empieza a volar y las conexiones neuronales aparentemente se amplían, ¿no? Entonces, y después vienen los estados de sinestesia, ¿no? El trueno empieza a cantar y, ¿no? Muchas de esas cosas, ¿no? También, tampoco, un dato muy importante, no crean un síndrome de abstinencia. O sea, pasa su periodo y ahí queda, ¿no? No es como el alcohol, el tabaco o otros productos, ¿no? Ese es un detalle muy importante, ¿no? Para la trepanación ocular no utilizaban el San Pedro. El San Pedro básicamente es para llegar a altos niveles de intelección, a altas conexiones, ¿no? Para que lo que normalmente no vemos con nuestros cinco sentidos, entre comillas, podamos ver otras cosas más allá, ¿no? Eso es fundamentalmente el uso, ¿no? Y tenemos varios médicos que han utilizado el San Pedro, ¿no? Sí, yo consigo con el doctor Ciro Maguiña, don Teófilo, un extraordinario escritor y paisano nuestro, huancachino, amaba mucho Chavín. Yo recuerdo que en su libro decía, forastero, descúbrete, ¿no? Has llegado a Chavín porque 3.500 años de historia te están observando, ¿no? Era extraordinario, ¿no? Sus libros y sus comentarios. Sapiencia, de alguna Sí, manera, ha influido en nuestro desarrollo, ¿sí, doctor? sí, permíteme complementar la pregunta de nuestro presidente. Una droga también famosa que no es de esta zona, sino es de Sudamérica, ayahuasca, también tiene varios estudios muy parecidos al San Pedro, que es un alucinógeno que no da dependencia. Casamente en Taquihuasi, que es una tarapoto existe, lo han usado los chamanes de la zona nororiental, es un poco parecido al estímulo del San Pedro. O sea, la ayahuasca es otra droga alucinógena que ha sido estudiada por muchos científicos, también en San Pedro, y eso es importante. O sea, uno pues vuela, ¿no? Yo también alguna vez usé ayahuasca en el norte investigando, y efectivamente uno vuela estrellas, ve cosas y esas cosas simbólicas, y esa paciente o el paciente pues recupera a veces cosas que no pensaba, y los expertos, los psiquiatras, los que han trabajado señalan que puede hasta combatir el crack, la heroína, que son ya dependientes, ¿no? Hay muchos estudios de Cabieses y mucha gente que ha trabajado en ello, y creo que esta conferencia tuya revela cómo hay que rescatar esos viejos maestros, pero reivindicarlo en el sentido de esas plantas bien usadas ayudan, pero mal usadas también dan lo que tú has dicho, ¿no? Estado de locura, estado de daño que también se ha producido. Recuerdo con los curanderos del norte, alguna vez por Sala, cuando estuve por el norte, hablan de los excesos cuando la gente no tenía una pócima adecuada. Como toda medicina hay una dosis, ¿no? El efecto adverso viene que hasta pueden agredirse y hasta matar, entre comillas. Solamente ese es un poco el complemento a tu precisión que has hecho, César. Gracias. Muchas gracias, doctor Ciro Maguiña. Muchas gracias, doctor César Ramírez. Yo ya quisiera ya probar ese San Pedro. Vamos a ver, de repente en cualquier momento hacemos una sesión. Ojalá médico controlado con una ambulancia al costado por si acaso. Ojalá que algún día se pueda cumplir ese sueño que tengo. Muy bien, doctor César Ramírez Cotrina, queda usted oficialmente incorporado a la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. Un fuerte aplauso para el doctor César Ramírez. Excelente exposición, excelente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor César Ramírez.